Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria, con la humanidad. Un mundo mejor es posible. Por eso nosotros apostamos a que en Colombia haya un cambio de verdad y que se respeten los resultados de las urnas, que se respete el voto ciudadano, porque Colombia debe salir de una ola de violencia que la agobia, que la ata, que la mata desde hace más de 50 años. Bueno, el país, República Dominicana, cada día un nuevo dilema, un nuevo problema. Ya uno aquí perdió la capacidad de asombro, porque ocurren tantas cosas que ya cualquier otra cosa que ocurra a nosotros no nos preocupa o no nos sorprende. Nos preocupa y nos ocupa, pero no nos sorprende. Así es que por ahí vamos. Espero que don Jacinto Ascensión me haga compañía, que está invitado para hoy, para compartir, ¿verdad?, los análisis, los comentarios de actualidad. En lo que don Jacinto se incorpora, hay una noticia, una información que a uno llama la atención, de las cosas insólitas que solo aquí pueden ocurrir. Buscan reducir impacto ambiental de acueducto en Salto Río Grande. ¿Cómo es posible que se inicie la construcción desde una instancia estatal sin los permisos, sin los estudios del lugar, y se impacte negativamente a un parque nacional como el Parque Francisco Alberto Camaño de Ño en Asua? No es posible. Y que entonces el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente tenga que paralizar una obra en construcción por los daños que ha ocasionado, y porque cuando se revisa todo, simple y sencillamente la permisología no se corresponde, no ha sido solicitada antes de iniciar la construcción. Por eso el ministro de Medio Ambiente nos dice: el acueducto ha sido construido dentro de un área protegida, el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño, específicamente sobre el Salto Río Grande, un importante atractivo ecoturístico. Ejerciendo el mandato que establece la ley 6400, es preciso señalar que la obra actualmente no está en operación. Y ahí explica todo el proceso de cuándo, en qué fecha vino a tramitarse el permiso y vino a autorizarse. Pero por Dios, tengo a don Jacinto en línea ya. Sí, don Alfonso, muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones. Qué bueno. Ahí está también vía Aristóteles, también estaba por ahí, Poncerrate. Poncerrate, saludos, Poncerrate, ¿qué tal? Sí, parece que salió nuevamente. Bueno, quizá la conexión le es deficiente. Don Jacinto, empezaba ese comentario con el tema medioambiental y cómo ocurren cosas aquí que parecen insólitas. Medio Ambiente paraliza acueducto. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales dispuso ayer la paralización de los trabajos de construcción del acueducto múltiple de Estebanía Las Charcas, que realiza el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo impacto secó el cauce del Río Grande. La construcción deberá permanecer paralizada hasta que concluyan las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre la permisología y la legalidad de la obra que se ejecuta en una zona ecológicamente vulnerable, explicó el procurador de Corte Francisco Contreras, titular de dicha Procuraduría o de dicha Corte Medioambiental. Esto es insólito. Solo en este país se pueden ver estas cosas. El acueducto es una obra necesaria para una comunidad que necesita el agua, pero lo primero es preservar la fuente de donde emanan las aguas, es decir, la madre de las aguas, que son las montañas, y los cauces de los ríos, que es por donde vienen las aguas. Hay que respetarlo para poder tener agua. ¿Qué hacemos con tuberías enterradas si al final no hay agua?
Sí, lo que pasa, don Alfonso, cuando un Estado que está representada por sus instituciones, en este caso, estos ministerios, entre otros, no se ponen de acuerdo porque para tú operar una obra tiene que tener los permisos de medio ambiente, el permiso de suelo, son muchos papeleos. Y cuando uno ve esta noticia y la compara con lo que pasó en estos días ahí en Palmarejo, ahí cerca de los Alcarrizos, donde un alcalde de un distrito municipal taló cientos de árboles, supuestamente entre comillas para un parque, y que la gente accione de esa manera y eso no tenga una respuesta. Entonces, ¿en qué país es que estamos? ¿Dónde está la parte institucional? ¿Por qué violar todo este mecanismo a la hora de todo el tema de la construcción? Y así pasa, todavía hablamos, y los ríos de nuestro país, los ríos, los siguen sacando de la arena. Fíjense todos esos ríos de Yaguate, esa zona para allá, es de camión y camión, porque muchas de estos negocios la tienen los políticos, lo tienen los militares, la tienen los transportistas, gente de poder y muchas veces asociada con lo mismo que están en el gobierno y son los que dan los recursos para la campaña de estos políticos. Entonces, cuando yo escucho a medio ambiente hablar, yo me quedo solamente así, ¿por qué ahora fue que se dio cuenta de eso? ¿Por qué paralizar una obra cuando ya el daño se ha hecho? Sino pararla desde el primer momento que empezaron a construir, a dar el primer Picasso para esa obra. ¿Cuál es? Y otra cosa, ¿quién dio los permisos? Y usted ve ahora, no, el ministro de Medio Ambiente cancela, el director provincial de Constanza, están ahí las noticias, porque a veces son esos directores que dan los permisos en esos pueblos para que esta gente pueda operar a nivel personal, para que la gente pueda construir, talar árboles, tumbar en áreas que son protegidas o deberían de ser protegidas, porque si fueran protegidas eso no pasara. Nada más esta área protegida en el nombre, en el papel, pero luego ya en el accionar aquí la gente hace y deshace sin ningún problema. Y le digo una cosa, todavía aquí, tanto que hablamos del tema climático, del daño, que es la parte ecológica. Fíjate, ahí en Bonao ayer se desbordó un río que nadie lo estaba esperando. Y eso se llevó gente, motores, hizo un daño, porque ya el cambio climático es una realidad. Ya tú no sabes cuándo va a llover. Ya esos tiempos de que en mayo llueve y otro día no, ya eso pasó a la historia. Y aquí parece, don Alfonso, amigo televidente, que no tenemos esa conciencia de lo que es el medio ambiente, lo que está pasando con el daño que le estamos haciendo a nuestro sistema ecológico, en esa biodiversidad, en esa parte que deberíamos de estar ya a esta altura de juego con unos niveles de la preservación del medio ambiente que al final es que favorecer mejor espacio para vivir en nuestro país con nuestro entorno natural, y eso todavía no lo estamos teniendo claro en nuestra conciencia. Así son las cosas, don Jacinto. Bueno, saludamos ahí a Paula Xiomara Méndez, a María Salomé Peña, a Diana Altagracia Piñeiro López. Como siempre, las mujeres marcan la pauta en el programa. Don Ponserrate, saludos, ¿qué tal? Saludos, Alfonso Torres Ulloa, productor general de Voz para el Cambio, don Jacinto Ascensión Mateo, parte del staff directivo de Voz para el Cambio, amigos todos que nos ven día tras día. Bueno, mire, el ministro, don Jacinto, independientemente de eso, que hay un montón de contradicciones en las gestiones gubernamentales, en los ministros, en los directores, y hay mucha gallo locada, porque actúan para unos casos, para otros no, e incluso actúan contra gente de ellos mismos que son desaprensivos, pero para los más pequeños. Como se ha dicho siempre, cogen piedra para los más pequeños, para los más grandes no. De todas maneras, uno tiene que
buscar la noticia, los hechos para poder encarar la situación que tenemos. El ministro aseguró que ambas entidades buscan una solución para regularizar el estatus de la obra, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente y lo de INAPA, creo que es la que está construyendo, sí, INAPA. Pero dice que en noviembre de 2020 iniciaron un proceso de autorizaciones con el objetivo de legalizar obras que fueron ejecutadas irregularmente por gestiones anteriores. Pero y no hay régimen de consecuencias. Aquellos que iniciaron obras desde el Estado de manera irregular, ¿por qué no se le pide cuenta judicialmente? Porque los actos públicos deben tener consecuencias. No es el tipo que en su propia finca, donde no puede sembrarse tomate, porque hay en la zona la presencia de mosquita blanca, sembró su tomate y él perdió su recurso por cabezadura. Pero se trata de fondos públicos, se trata de fondos que son de todos y hay que responder por ello, porque es muy bueno ir a un cargo público y tener un buen salario y buscar una dieta y comprar su comida con los cuartos públicos y hasta la despensa de la familia, llenarla con fondos públicos y las consecuencias. Si usted entiende que es muy bueno ser funcionario público, hay una consecuencia. No todo el mundo puede ser funcionario público, independientemente de que haga campaña por un partido o por un candidato. ¿Tiene beneficio? Debe tenerlo, pero hay un régimen de consecuencias que hay que aplicarlo. Entonces, en el 2020 empiezan a chequear obras en construcción de manera irregular. ¿Y por qué no llamaron a los que actuaron irregularmente desde el Estado? Porque desde el Estado hay que actuar correctamente. Y sigue diciendo, la obra ejecutada por INAPA ingresó al sistema de permiso del ministerio el 3 de noviembre de 2020. Posteriormente, el 15 de enero de 2021, técnicos de esa institución realizaron una inspección. Los términos de referencia fueron emitidos el día 5 de febrero y retirados por INAPA el día 3 de marzo del 2021. Es decir, la obra estaba en curso hace rato. Están paralizando una obra que ya hizo un daño, que secó el Río Grande en el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ñón. Paralizan la obra. ¿Y el régimen de consecuencias para cuándo? ¿Y contra quién? Es probable. ¿Y habrá régimen de consecuencias? Cuando el director general... Nosotros como parte de una ciudadanía activa debemos requerir, y es lo que estamos haciendo, que aquí haya un régimen de consecuencias. Es verdad que no lo hay. Están las leyes, y hay un ministerio público, y hay un supuesto Estado formal y legal, instituido, constituido, y hay una Constitución de la República, y hay un Ministerio de Medio Ambiente con un marco legal. Si no hay consecuencias, porque ellos son irresponsables, desde la ciudadanía tenemos que exigir que se apliquen las sanciones del lugar, y es lo que nosotros debemos y estamos haciendo. Y esta voz hay que multiplicarla para que se pueda actuar. Yo entiendo lo que dice Ponserrat y lo que dice Jacinto, pero más allá de eso hay que seguir reclamando, porque lo otro es cruzarnos de brazos y quedarnos en el río Jima o irnos para Dajabón con el Mango Cachimán. Es que son unos enemigos de la patria, don Alfonso, porque esos ingenieros saben lo que están haciendo, no son chivitos altos jobos, no soy yo que no conozco nada, que voy a empezar a construir a lo loco. Esos ingenieros que están haciendo esas obras conocen y saben el impacto medioambiental, pero como son enemigos de la nación, son enemigos de la patria, entonces tenemos nosotros realmente que pagar la consecuencia del país, mientras que ellos al final terminan sus bolsillos un poquito más abultados, porque al final lo que les interesa es eso, abultar sus bolsillos en detrimento de los recursos de la patria, que es suyo, que es mío, que es de todos. Entonces, y más cuando estas acciones se realizan entendiendo que no va a haber régimen de consecuencia, entonces con libertad, y más si está amparado por el mismo Estado quien le da la obra y los permisos para que la pueda construir. Dígame, don Alfonso. Lo que pasa ahí, don Alfonso. Ponserrat, antes de que usted intervenga,
Ajá. Tengo en pantalla visualizada la presencia de 4 damas, de 4 mujeres, María Salomé Peña, Diana Altagracia Piñero López, Paula Xiomara Méndez y Wandy Luciano. ¿Y dónde están los hombres de Voz para el Cambio? De todas maneras, invito para que en el último segmento, 8:30, una de esas 4 mujeres, Paula Xiomara, Salomé, Diana o Wandy, venga para el programa y entonces tengan esa presencia activa aquí las mujeres. Adelante, Ponserrate. Sí, con relación al régimen de consecuencias, Voz para el Cambio ha sido muy preciso al exigirlo y al demandarlo, pero debo recordar que hubo un senador de Santiago Rodríguez que tenía un aserradero en plena sierra y nunca tuvo régimen de consecuencias, siendo senador de la República Dominicana y denunciado en este espacio Voz para el Cambio en reiteradas ocasiones. Debo recordar que el actual ministro de INAPA se cambió una ley para que él pudiera ser ministro de INAPA y se protestó en todo el país para que no se cambiara la ley, para que no se le hiciera una camisa de fuerza para él ser el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, y se cambió la ley para darle el cargo a eso, porque se supone que él tenía que hacerse millonario con ese cargo ahí, porque parece que fue por eso que el cargo fue hecho para él, para Suberví, para él. Entonces, y no hubo ningún régimen de consecuencias, simplemente la ley se cambió porque el PRM tenía la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados y cambiaron la ley y lo impusieron ahí en la dirección de INAPA. Y no hubo ningún régimen de consecuencias y el Ministerio Público estaba ahí. Y el Ministerio Público estuvo viendo todo eso y no intervino tampoco. Se inició una construcción sin los permisos debidos y el Ministerio Público tampoco accionó. Y tenemos un Ministerio Público independiente y no nos podemos quejar de eso. De verdad tenemos un Ministerio Público por primera vez en República Dominicana independiente, pero el Ministerio Público no ha accionado. Entonces, seguir insistiendo en que hay un régimen de consecuencia, pero no lo habrá. Hay 17 funcionarios que han sido separados de sus funciones por sospecha de corrupción y el Ministerio Público no ha iniciado ni una sola acción en contra de esos 17 funcionarios. Están ahí simplemente separados de sus funciones. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio Público Independiente? ¿Por qué no actúa en casos que son tan concretos como eso? Es lo que quiero decir. Don Jacinto. Sí, ese gran problema que padecemos nosotros como sociedad y más en la parte de lo que tiene que ver con el Estado, la gobernabilidad, donde aquí todavía todo, como decíamos antes, lo que diga Balaguer, recuerden, lo que diga Balaguer en el sentido que el Poder Ejecutivo es que tiene la voz cantante siempre. Fíjense que ni siquiera las autoridades municipales, los ayuntamientos pueden actuar de aplicar leyes en su territorio porque el Poder Ejecutivo está por encima y lo va a aplastar. Entonces, cualquier ministerio del Estado tiene más fuerza que cualquier ayuntamiento en este país, don Alfonso. Y es lo que diga el presidente, es lo que diga quien está gobernando. Entonces, así nosotros no podemos crear un Estado fuerte de independencia de poderes, porque Aristóteles Ponserrate habla del Ministerio Público, pero es raro ver a accionar al Ministerio Público en contra del propio Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablando del gobierno que tú no es difícil que tú puedas, tiene que ser demasiado grande que se vea la corrupción para que el Ministerio Público pueda entrar y desde ahí entonces accionar. Pero en este caso diríamos, como se decía anteriormente, lo que diga Luis Abinader. Y ahí es que está el gran problema. Ahí es que está el gran problema, porque es un tema político, es un tema que nuestros políticos son los que tienen la voz cantante y parece que ellos están por encima de las leyes. Y cuando usted se encuentre por encima de las leyes, siendo usted regulado por las leyes, siendo usted que construye, porque hablar de los políticos hay que verlo desde esa bancada
en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que son los que están para prevalecer, hacer valer las leyes de este país. Entonces ellos mismos lo que hacen es que se la saltan o la usan a su beneficio. Entonces, si lo que tienen que estar para hacer cumplir la ley no la cumplen, ¿qué mensaje es que se le manda a la población? Por eso la gente, cuando tiene dinero, al final, bueno, un país que no hay régimen de consecuencia, entonces puedo caminar a mi ancha. Fíjense ahora, estaba previsto hoy hacer una manifestación de todos los banqueros de este país, los banqueros, para hacer un boicot a lo que es la Lotería Nacional, que ojalá y que eso lo quiten, lo eliminen para siempre, porque este señor que está dirigiendo la lotería quiere que las cosas, los banqueros no quieren dar los nombres de la banca, no lo quieren poner a su nombre, porque ustedes saben lo que implica las bancas, es un espacio para lavar dinero también. No se quieren regularizar y luego entonces quieren meter presión, ¿dónde? En el Palacio. ¿Para qué? Porque al final son ellos los que dan los fondos para que estos políticos puedan llegar al poder. Entonces no se pueden regular tampoco. Entonces, dígame, un país que caminamos así, cada uno va a hacer lo que quiera, lo que le dé la bendita gana. Entonces ahí nos dice a nosotros que como Estado somos un Estado sumamente débil en este momento. Muchas gracias, don Jacinto, por su comentario. Es un tema interesante el de las bancas y lo vamos a ver con más detalle en el próximo segmento. Pero no creo que a Wellington Arnault lo hayan nombrado para que se haga millonario. Fue una muy mala señal del gobierno. Wellington Arnault es lo que el pueblo ha denominado los popis o los blanquitos de este gobierno. Y se llegó al extremo, una muestra empezando de que no había posibilidad de cambio real en la sociedad dominicana, porque se llegó al extremo de cambiar una ley, de modificar una ley para acomodarla a lo que el pueblo denominó un popio o un blanquito. El gobierno de Abinader arrancó muy mal y una mala señal de cambio en este país. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Sin embargo, en el tema ambiental, Eleuterio Martínez, que es vicepresidente de la Academia de Ciencias, ha dicho, refiriéndose al tema que nos ocupa del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deñó, que es uno de los que mejor se conserva, que es envidiable su nivel de conservación, que es un parque que tiene 500 kilómetros cuadrados de demarcación de área, ¿no? Si ese es uno de los que mejor se conserva, imaginemos los otros, porque en este ya secaron un río desde el propio estado, de manera irregular. Pero sobre estas cosas vamos a tener que seguir hablando siempre, porque son temas inagotables, porque son temas de país. Es la existencia de la nación lo que está en juego. Vamos a una pausa, don Jacinto, y retornamos enseguida con ese y otros temas, y veamos el de la lotería, juego de azar, banca, impuestos, protesta y todo este tipo de cosas. Pausamos, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.